Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer como siempre a primera vista, pues un tema de historia política de fines del 19 y principios del 20 que yo he titulado El funcionamiento del sistema político de la Restauración. Como supongo que ya sabéis, si estáis viendo este vídeo, la Restauración es un periodo de la historia de España, se llama así porque la dinastía borbónica que había sido expulsada con Isabel II en 1868 es restaurada, es decir, vuelve al poder en la figura de su hijo, que tenemos aquí la presentación, Alfonso XII. Luego después Alfonso XII murió en 1885, estuvo su mujer María Cristina, pero bueno, la idea es que se restaura la dinastía borbónica. Voy a explicar no tanto la dinámica del periodo, que supongo que la conoceréis por alguna otra fuente, sino el funcionamiento real de cómo funcionaba el sistema en España, que es muy, muy interesante, y que sabiendo el funcionamiento real de cómo funcionaban las cosas, es posible entender por qué este sistema fue tan estable. Entonces, una de las características del periodo es la estabilidad. Así como el reinado de Isabel II hubo todo tipo de pronunciamientos, golpes de Estado blando, en este caso el sistema fue bastante estable. Por lo menos, esto se puede aplicar al periodo entre el 75, cuando Alfonso XII llega al trono, y 1898 con la Guerra de Cuba. Entonces, algunas pautas de por qué fue tan estable. En primer lugar, entre la clase política, entre Cánovas y Sagasta, se alcanzó un consenso, una especie de acuerdo. Quizás no estaban de acuerdo en todos, pero más o menos sabían que iban a volver al poder. No sabían la fecha, pero sabían que en algún momento, si se comportaban, el partido en la oposición llegaría al poder. Se habla mucho del Pacto del Pardo, que esto cuando murió Alfonso XII, porque tanto Cánovas como Sagasta sabían que iba a morir, alcanzaron un tipo de acuerdo informal que no está escrito, no hay constancia escrita, en el cual se alternarían en el poder. La monarquía, tanto Alfonso XII como luego la regente María Cristina, no molestó, podía vetar leyes, pero vetó muy poquitas, molestó o no interfirió en política. Aquí no encontramos fenómenos como la camarilla de Isabel II. La Lliga Catalanista, que consiguió 4 diputados, pues colaboró, o por lo menos no molestó mucho. Luego después no había persecución explícita o radical de los rivales políticos, es decir, los partidos radicales, los partidos republicanos pueden vivir más o menos cómodos, saben que no llegan al poder, pero no saben que sus propiedades pues serán confiscadas. Si hay persecución solamente se puede hablar de los anarquistas, que Cánovas les tenía en bastante inquina y con razón, porque uno de ellos acabaría con su vida, y con el PNV un poco más. Pero bueno, en principio no es un régimen especialmente cruel o que persiguiera a los rivales políticos, con lo cual eso hace que haya más o menos estabilidad. Luego se puede hablar de principios y pautas mínimas, pues de derechos y libertades básicas. La cuestión religiosa, que era una cuestión que había un poco hecho la política del siglo XIX más inestable, pues se aparcó. El presupuesto del clero era una parte del presupuesto nacional, había ido reduciéndose en porcentaje. Me estuve mirando el presupuesto, los documentos oficiales en el 51 estaban en un 10% del presupuesto, ahora estaría en un 3 o 4%, cada vez era menor. Y bueno, en principio, tanto Cánovas como Sagasta, la cuestión religiosa no la sacaron a la luz y en principio, pues había un clima más conciliador tanto de la clase política como tanto del clero. Y los militares se alejan de la política. Hay un pronunciamiento, creo que en el 81, hablo de memoria, pero en principio no hubo pronunciamientos en esta etapa. Bueno, a partir de aquí, vamos a hablar de cómo funciona el sistema. El sistema se conoce como el turnismo. Este término tiene que ver con que tanto Cánovas como Sagasta se intercambiaban los papeles, se intercambiaban el gobierno. Aquí tenemos una caricatura. Claro, estas caricaturas hay que dejar claro que son humorísticas, que nadie estuvo allí, pero bueno, más o menos pueden reflejar algo de lo que estaba pasando. Aquí tenemos a Cánova, a Sagasta, se le puede ver por este morro que lo tiene siempre así un poco salido y la nariz grande. Aquí está Cánovas, que se están dando la mano. Esta caricatura probablemente hace referencia al Pacto del Pardo, que como ya he dicho, tuvo lugar antes de la muerte de Alfonso XII. No tenemos testigos de qué pasó allí, pero bueno, en principio ahí más o menos los dos acordaron que después de la muerte del rey pues no habría inestabilidad. Y bueno, y aquí tenemos otra caricatura donde se puede ver aquí a Cánovas tomando el caldo gordo. Aquí tenemos a Sagasta tomando el caldo gordo y el otro cocina. Y aquí tenemos un poco la humilde fregona que es España. Es una caricatura bastante típica de esta época, entonces podemos decir que la gente más o menos intuía este pacto que había tenido lugar o el pacto que iba a tener lugar y que ambos partidos se turnaban en el poder. Otras imágenes también muy típicas es esta, que tenemos aquí a Cánovas, que va a comer del presupuesto, y aquí tenemos a Sagasta, que va a comer del presupuesto. Y tenemos aquí a Sagasta, que hace de camarero, y aquí perdón, aquí a Cánovas, que hace de camarero, y aquí a Sagasta, que hace de camarero. Esto tiene que ver mucho con que cuando un partido político, un presidente llegaba al poder, pues controlaba el presupuesto y con ese presupuesto pues daba de comer a muchísima gente pues en forma de diputados, en forma de subsidios
en forma de contratos públicos. Entonces estaba bastante claro que llegar al poder era controlar muchísimo dinero y ambos estaban muy felices de controlarlo. Y alimentaban a toda muchísimas personas, que las podemos ver aquí, se les puede considerar como clientes o clientelismo o personas que dependían del líder. Bueno, como pongo aquí, esto es una caricatura política, no tenían pruebas, algo hay, y bueno, esto es una característica del funcionamiento típico del partido de notables que tenía lugar en el siglo XIX. Bueno, también aquí, por contrastar, yo, por ejemplo, hablaría, si me preguntaran, yo contrastaría con la época de Isabel II, donde no se ponían de acuerdo y con lo cual había pronunciamientos, con la época de la Restauración, donde ambos partidos políticos, ambas élites, ambos líderes políticos se ponen de acuerdo, con lo cual es mucho más estable. Bueno, alguna imagen más. Aquí tenemos caricaturas de Cánovas, que está aquí gestionando las mayorías, se puede ver aquí, si no me equivoco. Y aquí tenemos a Sagasta, que era el líder del Partido Liberal Fusionista. Sagasta en particular, yo por lo menos por el libro que he leído sobre él, habla que era un partido, era un líder político pues muy conciliador, que intentaba quedar bien con todo el mundo y que tenía que lidiar con muchísimas facciones políticas dentro del Partido Liberal, pues los demócratas, los republicanos, los progresistas, los radicales, entonces siempre le ponen como un malabarista. Eh, este carácter conciliador, era un político entre comillas de raza, de repartir favores, medio cacique, pues eso hizo que aprobara muy pocas leyes. Simplemente él estaba bastante ocupado manteniéndose en el poder. Por eso aparece siempre pues haciendo malabarismos como si fuera un payaso. Cánovas, por lo que sé, era bastante más autoritario. Y luego he colocado aquí una figura es un general que se llama Arsenio Martínez Campos, que a lo mejor os suena porque es el que da el pronunciamiento de Sagunto, que trae el poder a Alfonso XII, luego después fue a Cuba a hacer la paz de Zanjón, luego después estuvo en el Pacto del Pardo. Él estuvo yo en el Palacio del Pardo, un poco haciendo de mediador, y luego después, en el 95, intentó también ir a Cuba a solucionar el problema, esta vez sin éxito. Este general, que a veces no aparece, pues también se puede considerar como una especie de figura de referencia, mucho menos política, que también tiene cierta importancia. Pero bueno, los líderes de la restauración son Cánovas, que lo tenemos aquí, del Partido Liberal Conservador, y Sagasta del Partido Liberal Fusionista. Acordaos que es fusionista porque en él se fusionan todo tipo de liberales progresistas. Bueno, por un poco, por comparar con otros países, aquí buscando una caricatura del Reino Unido, donde se puede ver que el proceso es más o menos lo mismo. Aquí está la tarta del gobierno y aquí está pues el líder político que tiene que repartirla entre todas las personas que intentan pedirle dinero o una pieza de la tarta del gobierno. No solo pasa en España, pasa en Francia, pasa en Reino Unido, pasa en Italia. En este caso, mira, mirando aquí la caricatura, no es de Nueva York, es de Estados Unidos. Esto es un poco cómo funcionaba la clase política a finales del XIX y principios del XX. Bueno, vamos a algunos términos que deberíais saber. Hay un término que se llama caciquismo, que es un término despectivo. Cacique, hay por ahí una bebida alcohólica que se llama ron cacique, es un poco, era un término despectivo, quizás un pelín racista, que se usaba en el siglo XIX para designar al jefe de la tribu en el Caribe. Entonces, igual que el jefe de la tribu en el Caribe, pues dominaba a la gente de la tribu, pues se habla así del caciquismo como de ese sistema político, de esa forma, de ese fenómeno sociológico en el cual algunas personas en los pueblos y en las ciudades, por su dinero, por su capacidad política, por su capacidad de fuerza, pues eran las personas políticas más importantes del territorio. Importantísimo. Los caciques no tenían por qué ser los líderes políticos. A lo mejor gobernaban desde la sombra. Era la persona que hacía los negocios en la zona, la persona más importante, más rica, que tenía más tierras, no tenía por qué ser necesariamente el político. Y luego, estos caciques practican lo que se llama el clientelismo, tenían clientes. Entonces, aquí tienes una definición que el clientelismo se conoce como una práctica política donde una figura de poder, aquí tenemos el cacique, patrón político, pues ofrece beneficios, favores, empleos, pues incluso beneficios de prestigio a individuos dentro de la zona, dentro de la región, a cambio de apoyo, lealtad y votos. Se parece un poco a la mafia si lo estáis pensando. Entonces, había caciques o el poder, la figura de poder en cada región. A lo mejor en las ciudades había varios, en los pueblos había uno, que más o menos dominaban la región, el pueblo. No estamos hablando de Madrid, estamos hablando de la distribución del poder a lo largo del territorio español. Aquí tenemos un mapa muy interesante donde, bueno, esto es una caricatura como siempre, donde un poco decían quién eran los caciques pues, en cada provincia de España. Esto es una simplificación, obviamente, pero bueno, aquí pues en Valencia tenemos uno, tenemos aquí en Castellón. Entonces, aquí el periódico está intentando ver quién era la persona que mandaba en cada provincia. Obviamente habría más, pero bueno, esto es una buena forma de mostrar de que cómo funcionaba. En la gobernación, la tenemos aquí, que es Madrid, aquí estaba el gobierno central, y este gobierno central tenía que negociar con los diferentes caciques cómo se articulaban las elecciones. Y ahí es donde está la clave del sistema.
Bueno, vamos a ver el sistema, que es el funcionamiento. ¿Cómo funcionaba realmente? Tenemos el gobierno central, tenemos aquí el presidente del consejo, por ejemplo, Cánovas, pero podría ser Sagasta, y luego tenemos los caciques o las figuras de poder en cada pueblo, en cada ciudad, en todo el territorio. Entonces, primero, tenemos la monarquía. La monarquía, Alfonso XII, esta es la imagen que aparece en Wikipedia, llega al poder muy joven, con 18 años, y fallece en el 85. Antes se había casado con María Cristina, la María Cristina de Habsburgo, y aquí está María Cristina jurando la Constitución, que era, entonces se convirtió en regente a partir de la muerte de su marido. Antes de fallecer, pues se quedó embarazada, con lo cual el hijo de María Cristina, Alfonso XIII, sería el siguiente rey a partir de 1902. De momento, entre el 85 y 1902, María Cristina pues ejerció de regente. Al ser extranjera tuvo un perfil bastante moderado, bastante cauto. No podemos hablar ahora de que María Cristina me quiere gobernar, sino que le llamaban Doña Virtudes, haciendo referencia pues, a su carácter serio, a su carácter de buena madre de familia. En principio fue una regente bastante discreta. Bueno, entonces, ¿qué hacían los reyes? Sobre el país, los reyes tenían grandes capacidades políticas, ¿vale? Sobre la Constitución de 76, la de Cánovas. Pero en la práctica, y esto es importantísimo, el rey no intervenía, solamente intervenía cuando la situación política era insostenible. No era el rey quien forzaba la situación, como pasaba durante el reinado de Isabel II, que la camarilla o la reina forzaba la situación y tiraba al gobierno. No, el gobierno caía cuando tenía que caer. El rey no la forzaba. Entonces, tanto Alfonso XII como María Cristina en general fueron muy discretos y fueron muy cautos a la hora de hacer maniobras políticas. La situación, el gobierno caía cuando perdía apoyos políticos. Entonces, ¿qué pasaba? Había una crisis política. Por ejemplo, Cánovas o Sagasta perdieron una votación muy importante. Por ejemplo, planteaban una cuestión de confianza, perdieron una votación que el gobierno consideraba importante, y resulta que dentro de su partido pues le votaban en contra. Esto es posible porque los diputados eran muy independientes. Entonces, cuando pasaba esto, el gobernante perdía una petición política, pues iba el rey o a la reina, a la regente y renuncian. Entonces, Alfonso XII o María Cristina nombraban al candidato rival presidente del Consejo y le daban un decreto de disolución de Cortes. Por ejemplo, Cánovas dimite, entonces Alfonso XII o María Cristina pues nombra a Sagasta de presidente del Consejo, le dan un decreto de disolución de Cortes y el nuevo gobierno pues organizaba las siguientes elecciones. Y organizaba las siguientes elecciones desde el poder. Bueno, y a partir de aquí, ese gobierno se encargaba que salieran los resultados que hacían falta. El rey también y la regente tenían un derecho de veto, es decir, podían frenar cualquier ley que consideraban conveniente. No lo ejercieron nunca porque tanto Cánovas como los liberales progresistas hubieran considerado esta intromisión totalmente legítima y hubiera ocasionado muchos problemas a la monarquía. Entonces, repito, los reyes, la regente no forzaba la situación, no causaban la caída de gobiernos y el derecho de veto, que era un derecho importantísimo, no se ejerció nunca. Con lo cual, en la monarquía podemos decir que no molestó. Sigo un poco más. La teoría. Esto es para comparar. Si uno estudia la Constitución de 76, se habla de soberanía compartida, del rey y las cortes. Esto tiene inspiración británica. Se habla de un sufragio censitario amplio o sufragio universal. El rey tenía grandes poderes, por ejemplo, el derecho de veto. Aquí tenemos la práctica. El poder lo ostentaban los partidos políticos, Cánovas y Sagasta. Las elecciones estaban manipuladas y canalizadas desde arriba, y los reyes intervenían solamente de forma muy limitada. Y luego después, ¿por qué pasa esto? Porque hay un acuerdo informal, que es el Pacto del Pardo, y la monarquía sabe cuál es su papel. Bueno, vamos ahí a un poco cómo funcionaba el tema de las elecciones, porque esto es lo más complejo y a veces la gente se lía. El nuevo gobierno hemos hablado que convocaba elecciones para ganarlas. Estaba claro que si Sagasta era presidente del Consejo, que le había nombrado el rey o la regente, pues convocaba las elecciones y las iba a ganar. Y entonces, si tenemos que acordarnos de algo, era el gobierno quien elegía las Cortes, tanto el Senado como el Congreso de los Diputados, y no la inversa. Si fuera democrático de verdad, serían las Cortes quien elegiría el gobierno. En este caso, era el gobierno quien elegía las Cortes. Entonces, ¿qué hacían? Básicamente, decidían quién iba a ganar más o menos eh, el cargo de diputado en cada distrito. Esto se conoce como encasillado. El encasillado es un proceso en el cual Cánovas, Sagasta o la gente de Madrid, pues decidía quién iba a ganar en cada distrito. Con esto encasillaban, ponían en la casilla de Castellón, en la casilla de Valencia, quién iba a ganar las elecciones. Entonces, después de esto de encasillar, de decidir un poco quién iba a ganar las elecciones, esto, claro, en los distintos distritos no siempre se veía bien, con lo cual tenían que negociar con los notables y con los caciques. Vamos a imaginar, vamos aquí la imagen, estos son los distritos de España del siglo XIX, ¿no? Entonces, si
Aquí, por ejemplo, está Valencia. Si tenemos el distrito de Almansa que tenía un diputado, el ministro de Gobernación, el delegado, el gobernador provincial, tenían que hablar con el cacique sobre quién iba a ser el diputado de Almansa. Aquí tenemos una caricatura donde está el partido del gobierno encasillando, colocando a los diputados. Entonces, con este sistema tenían que negociar con el líder, con el notable, con el cacique local. Entonces, los caciques o los líderes locales, obviamente, esto no lo hacían gratis, pedían favores o bien para ellos o bien para ese distrito. No siempre eran fáciles de convencer. Vamos a imaginar que quieren colocar como diputado, pues por ejemplo, por Almansa, que es un distrito, pues una persona que no ha ido nunca a Almansa. Entonces, no siempre era fácil. Y bueno, una vez convencían a los caciques, haciendo favores, o normalmente los convencían, pues se organizan las elecciones de tal forma que salga el diputado, el político que han decidido desde Madrid. Los votantes eran conscientes, la abstención era bastante alta y bueno, aquí había varios tipos de sobornos o regalos. Primero, había que sobornar o corromper al cacique o a la figura de poder, haciendo algún tipo de regalo. Por ejemplo, uno típico es que pase el tren por la localidad, o por ejemplo, pues algún contrato público para el cacique para que luego se haga muchísimo más rico. Y luego había que convencer a los votantes que también había que hacerles algún tipo de regalo, obviamente bastante menor. Bueno, repito un poco, de los 391 diputados que se elegían, el modo democrático es que la gente vota y a partir de ahí se escoge el presidente del Consejo. En el modo de restauración, el partido al cual le toca gobernar encasilla a los diputados y a partir de ahí pues se funciona de forma más o menos estable. Es un sistema muy poco democrático, algo se votaba, es verdad, pero bastante estable. Y bueno, ahora vamos a ver de los distritos. Esto es un poco complejo, si no tenéis ganas, pues pasarlo y ya está. La restauración se utilizan los distritos uninominales, es decir, que por cada distrito, que antes os los he mostrado, se les escogía solamente un diputado. En este sistema uninominal, de uninominal viene de un nombre, se escogían un diputado por distrito. El que tenga un voto más es elegido diputado. La ventaja de este distrito, de este sistema, es que la gente más o menos conocía al diputado que salía por su distrito. Por ejemplo, el diputado de Almansa, más o menos la gente ahí lo conocía. Y este sistema, el que tiene un voto más gana el diputado, pues perjudica mucho a los partidos dispersos. Por ejemplo, el PSOE, que tenía un cierto apoyo político, pero lo tenía disperso en todo el país, tenía muy poquitas oportunidades. Y favorece a los partidos políticos que tenían los votos concentrados. Podemos hablar de la Lliga en el 1901, de los tradicionalistas, del PNV, etcétera, etcétera. Y luego después, el sistema actual, no voy a explicarlo mucho, es un sistema plurinominal en el cual se escogen varios diputados, o sea, es de plurinominal, de varios nombres en la provincia. Por ejemplo, si no me equivoco, Madrid escoge 37 en la actualidad, más población, más diputados, la representación es proporcional, y esto es un sistema en que los partidos pequeños pueden tener diputados. Bueno, vuelvo un poco a lo que he pasado antes. Estos son los distritos, espero que sea correcto, más o menos en 1910. Pues los distritos que había en España y, bueno, cada uno de estos distritos escogía un diputado. Se puede ver cómo este sistema favorece a los pueblos. Madrid, por ejemplo, si os fijáis aquí, lo estoy marcando, tiene solamente 6 o 7 diputados, mientras que algunas zonas, por ejemplo, estos distritos en la Comunidad Valenciana, pues eran mucho más pequeños. Entonces, este sistema de distritos uninominales favorece a las áreas rurales frente a las ciudades. Aquí es lo que he mostrado antes, los distritos un poco en Valencia. Valencia ciudad se encuentra aquí, que es un área bastante poblada, tiene solamente 3, y luego después en Chelva, Requena, Chiva, Liria, cada uno tenía un diputado. Este es el fenómeno que he explicado antes como encasillado. Entonces es el sistema actual que es plurinominal y bueno, se puede ver cómo pues Barcelona tiene 32, Madrid tiene 37, Valencia tiene 16. Entonces, en la restauración hay que tener claro que el sistema era de tipo uninominal. Bueno, ¿qué pasa? ¿Había corrupción política? Sí, no sabemos cuánta, pero la gente que estaba un poco en la oposición, tenemos aquí el caso de Benito Pérez Galdós, que es un literato importantísimo, un escritor de tipo realista que tenía un perfil republicano, se queja cómo se han amañado las elecciones. ¿Hasta qué punto Benito Pérez Galdós tenía una información fidedigna? Había estado allí, había sido consciente, pero bueno, el rumor estaba y Benito Pérez Galdós utilizaba su tribuna como escritor de éxito para criticar la corrupción electoral. Bueno, hemos hablado cómo funcionaba el sistema y ahora vamos a hablar sobre qué supone la ampliación del sufragio. Esto es importantísimo porque una de las pocas leyes que aprueba Sagasta, aunque se aprueba la restauración, fue la ampliación del sufragio. Antes el sufragio era censitario bastante amplio. Censitario significa que votaba la gente que estaba en el censo o lista y en el censo o lista estaba la gente que pagaba una cantidad de dinero. Lo tenemos aquí, la ley electoral del 78, que hace cánovas obviamente que es liberal conservador, tenías que ser mayor de 25 años,
varón y tienes que contribuir a las arcas públicas con 25 pesetas anuales o 50 de subsidio industrial. También podían votar pues, intelectuales, eclesiásticos, bueno, luego había excepciones. Básicamente, el sistema de cánovas podía votar o la riqueza o la inteligencia. Más o menos votaban unas 850.000 personas. En muchos distritos estaba casi todo decidido, este es el sufragio censitario ampliado de la época de Cánovas y Sagasta del principio. Bueno, a partir de aquí intentaban manipular las elecciones como he explicado, el famoso encasillado. Hay que tener en cuenta que esta manipulación no siempre funcionaba. Por ejemplo, en algún distrito podía haber varios caciques. Ahí en el mapa ponía que había solamente uno, pero si había varios caciques, a lo mejor entre ellos estaban peleados y había una cierta disputa electoral. Otra vez, el encasillado era tan evidente que, claro, la gente del distrito pues no le hacía ninguna gracia que le enviaran un representante que ni siquiera conocían. Entonces, si el encasillado era bastante bruto, era muy evidente y la persona no tenía nada que ver con la localidad, con la ciudad, pues obviamente pues podía haber algún tipo de rechazo. Bueno, aquí tenemos un poco, oye, perdón, la ley electoral tenemos aquí a Cánovas, que la han puesto así siempre con el morro y con el pelo hacia arriba, ¿no? Que está aprobando el sufragio universal. Eh, Perdón, no es Cánovas, es Sagasta, me he equivocado. Sagasta es el político que lo aprueba, era de tipo de liberal progresista, liberal fusionista, y bueno, él, por lo que yo sé, no creía especialmente en el sufragio universal, pero era un político pues bastante táctico, ¿no? Entonces él pensaba que probablemente las elecciones se podían seguir gestionando como antes. Aquí está un poco, pues, esto es una caricatura, ¿no? Que está hablando de la corrupción, de cómo se están manipulando las actas, de cómo se están manipulando las urnas. Aquí hay gente con garrotes, ¿no? Aquí hay gente. Los Lázaros significa que en algunos momentos podían enviar al colegio electoral, lo podían colocar en lazaretos o en zonas de leprosos. Está hablando un poco aquí de la corrupción y que Sagasta era más o menos consciente de que el sistema estaba corrompido. ¿Hasta qué punto esto es verdad o mentira? Pues bueno, os lo dejo a vosotros. Bueno, cuando se aprueba el sufragio electoral universal, hay que decir masculino, pues bueno, es cierto que podía votar más gente, pero la manipulación electoral tenemos que decir que era más complicada. Entonces, en los pueblos había que convencer a más gente que se abstuviera o que votara. En los pueblos era más factible, pero en las grandes ciudades como Valencia, Madrid, Barcelona, esto era muchísimo más complicado. Claro, obviamente, si en el pueblo no votan muchos, pues más o menos sabes con quién hablar. Pero claro, en una ciudad hay muchísimas personas. Entonces, el fraude era mucho más evidente. Os coloco algunos que la prensa habla, que se veían en la caricatura. Por ejemplo, había uno en el que votaban los muertos. Se manipulaban las listas y luego después, supuestamente, gente que había fallecido, pues había votado. Luego después se puede hablar de sobornos o de amedrantamiento, ¿no? Pues por ejemplo, colocar gente con garrotes o gente con mala pinta en la puerta del colegio electoral para que no votes al partido que no toca. Se podían cerrar antes de tiempo, se podían colocar en lugares inaccesibles, se hablaba de los lazaretos o lugares de leprosos, o la forma más efectiva de hacerlo era manipular las actas. Manipular las actas significa que da igual lo que la gente ponga en la urna, sino que simplemente después manipulas el acta, en vez de votar 37 a voto 55, o cambias el sentido del voto, porque al final la papeleta, como no pone el nombre, pues esto se puede hacer. Esto, claro, actualmente se tiene mucho más vigilado, pero en el siglo XIX estaba muy poco vigilado. Bueno, tenemos aquí un poco el sufragio y cómo funciona. Aquí tenemos los diferentes partidos políticos que ganan. Se puede ver claramente que en el 86 ganan los liberales progresistas, en la siguiente ganan los conservadores, en la siguiente ganan los progresistas, por eso se habla de turnismo. Y bueno, ahora el sufragio censitario se va ampliando y bueno, el universal masculino simplemente la diferencia, seguía habiendo corrupción electoral, pero la manipulación era más evidente. Bueno, y aquí un poco esto es una reflexión mía propia, que no aparece en los libros de texto. Entonces, la manipulación, podemos hablar de que había manipulación suave. Entonces, en algunos casos, en algunos distritos, estaba todo decidido. El candidato oficialista, el que habían encasillado, tenía todos los recursos, el cacique local, la figura de poder la apoyaba, la gente había recibido favores, con lo cual no había candidatos rivales fuertes, ganaba de forma natural y más o menos, aunque todo el mundo sabía que había un poco de tejemanejes, había ganado de forma natural. La manipulación dura, que es un poco lo que es más evidente en esta época, es cuando había varios candidatos fuertes. Entonces no era tan fácil. Por ejemplo, podía haber figuras de poder o personas fuertes políticamente hablando en el distrito en contra. Con lo cual había cierta tensión, las votaciones se tenían que manipular, las actas, el recuento, y obviamente esto es lo que causa escándalo y luego Benito Pérez Galdós comienza a criticar, porque no era tan claro, las elecciones estaba mucho más claro que había habido manipulación electoral. Bueno, espero que se haya entendido, que el vídeo no haya sido un resultado demasiado pues, aburrido y muchas gracias por llegar hasta aquí.